tuve un juez de amigo Yo o tampoco. conocido. No, no, pero es Uno bueno, sí. nunca sabe. El que tiene martillo. ¡Silencio en la sala! Pero son intachables. Más este tipo de personas. Y nacido en Brickman, criado en Brickman, estudió en Brickman y después de allí voló y llegó a juez. Estamos hablando y más, juez de un caso tan importante y con tanta resonancia a nivel Ujú. nacional como es el caso Fuente Alba en Neuquén, ¿no? Por eso vamos a hablar con él. ¿Lo presentás? Sí, 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 juez de garantías y nos vamos a Neuquén justamente porque le vamos a dar la bienvenida y la verdad que es un honor poder charlar con él después de tanto tiempo que no lo veíamos. Es Lucas Giancarelli, así que bienvenido al programa, Lucas, buen día. No, muchas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Sí, nos vemos poco seguido, salvo cuando voy a Brinkman y da la casualidad que nos cruzamos, pero si no, voy poco a Brinkman últimamente. Fui este año cuando falleció mi abuela y estuve hace 2 o 3 meses, pero unos pocos días, 2 o 3 días nada más. Ujú. Claro. Visité a la Aparte las mamá y bueno, distancias, ¿no? nada más. Aparte las Sí, sí, distancias sí. no son tan cómodas. Sí, son 1.300 kilómetros, 16 horas de viaje en auto. A Sí, veces me voy en avión a Córdoba, me va a buscar mi mamá, pero claro. es igual, largo el Claro, tramo. es largo. Pero Lucas, estás al frente de este caso, el caso Fuente Alba, un caso que vuelve a tomar notoriedad en los primeros planos de los diarios nacionales, ¿no? Con todo se han reanudado las causas y hay Ujú. condenas y Primero esas vamos cosas. a ir atrás, 14 años atrás, para que Dale. nos cuentes un poco con lo sucedido, con la muerte de este docente, con la muerte de Carlos, y que ahora se pueda llegar a un juicio después de tantos años. Así que poneros quizás en contexto para que entienda Brinkman y toda la región que nos está viendo, Lucas. Sí, son dos causas diferentes. Una es la muerte del docente en sí, que esa ya tuvo posibilidad de ser juzgado en un plazo razonable. Al año siguiente del hecho, el imputado fue condenado a la pena de prisión perpetua y la causa que todavía sigue y continúa su trámite y su derrotero es la que aquí se llama Fuente Alba 2 y en la que a mí me tocó intervenir hace unos 4 meses aproximadamente en el mes de junio y es la que se sigue en contra de los efectivos policiales que intervinieron en el intento de desalojo de la ruta y donde se investiga si hubo un exceso de la autoridad, un abuso de autoridad, inclusive si hubo un encubrimiento de parte de los efectivos policiales hacia este homicidio del docente Fuente Alba. Y eso fue lo que se indagó la semana pasada, hace ya del 5 de noviembre que estoy con esta audiencia, fueron 3 audiencias en total, la última, una cuarta, donde yo di a conocer el resultado, donde decidí la elevación a juicio de estos 8 efectivos policiales que tuvieron intervención activa, uno de ellos era jefe de la policía provincial en su momento, y tuvieron intervención activa en esta represión, si se quiere, que de acuerdo a la teoría de la querella fue excesiva, inusual, y además habría existido una suerte de encubrimiento hacia los efectivos policiales. Obviamente los defensores planteaban lo contrario, que los efectivos policiales sobraron en el ejercicio de su deber y que los hechos que dieron muerte al docente y otro hecho particular de otro imputado por lo cual la Fiscalía sí requirió la elevación a juicio fueron hechos aislados que se dieron descontextualizados del, del marco general y por lo tanto solicitaron el sobreseimiento por atipicidad. No así el defensor de este imputado que el Ministerio Público Fiscal requería la elevación a juicio, donde este imputado en particular había lesionado a un docente y además había lesionado a otra persona, también a dos personas había lesionado. Este sí requería el Ministerio Público Fiscal la elevación a juicio. Respecto de la cúpula y del resto de los efectivos que son eran jefes de divisiones de la policía, no requirió el Ministerio Público Fiscal. Sí la querella que representaba los intereses de la viuda de Fuente Alba Ujú. y de las hijas de Fuente Alba. Y yo lo que Luca, decidí que no tenía suficientes elementos como para dictar un sobreseimiento en el presente legajo, dado que para dictar un sobreseimiento necesito la certeza negativa y que todo ameritaba que sean los jueces del juicio
quienes van a tomar contacto directo con la prueba, con la evidencia, con los testimonios, con las pericias, y decidan la suerte de este proceso, si efectivamente se los declara responsables a los imputados o a los policías, o bien se los absuelve. Eso ¿Cuántos fue son lo los que decidió la imputados? elevación de la causa a juicio respecto de 8 efectivos, dado Ocho. que previamente 6 o 7 ya habían sido sobreseídos en esta causa, y uno de ellos fue sobreseído por prescripción por muerte, dado que había fallecido. Bien. Naturalmente no se puede ir a juicio con una persona fallecida, ¿no? Obvio, sí. Entonces se dictó el sobreseimiento de esa persona. Mostrábamos ahí las imágenes de Sandra Rodríguez, la viuda de Fuente Alba, y algunas declaraciones que escuchábamos como algo histórico, ¿no? De que se pueda llevar a juicio a estos efectivos, a la cúpula policial, que muchas veces sucede el retraso, por más que se demore, en este caso 14 años que ya han pasado, casi 15, que se los pueda juzgar, ¿no? Que muchas veces hay tantos Claro, casos que quedan truncados, por ¿no? eso, esa era mi próxima pregunta. ¿Por qué se espera tanto en un caso así? ¿Por qué tanto tiempo se demora Bueno, en ser juzgado? esta causa es inusual, es la causa más vieja del sistema penal neuquino y la única que permanece del sistema procesal anterior, porque aquí hubo una reforma en el 2014. Con la reforma operada en el 2014, las causas son bastante celeras aquí en Neuquén. Dentro del año se obtiene el doble conforme. ¿Qué es el doble conforme? Es decir, la condena y eventualmente la confirmación del Tribunal de Apelaciones de Alzada, que acá se le llama Tribunal de Impugnaciones, cosa que es tremendamente acelerado. En 4 meses normalmente se termina la investigación, a los 6, 7 meses se produce el juicio, donde se lo declara responsable al imputado, se lo absuelve, y al final del año, casi con seguridad y certeza, se tiene el doble conforme, es decir, la confirmación o la notificación del Tribunal de Alzada. Eso es lo que sucede cotidianamente aquí en Neuquén. Mm. Obviamente con la pandemia hubo alguna demora, naturalmente. El año pasado los procesos se quedaron casi truncados, solamente se hacían audiencias Mm. cortas, no juicios, y eso demoró bastante. Lo que hay este año hubo un atraso importante. Mm. Pero sí, no es algo cotidiano que demore una causa 15 Claro. años, realmente es estresante, ¿no? Ujú. Y bueno, yo tuve la suerte de que tomé esta causa en el mes de junio, por idas y vueltas que tuvo, llegó en un momento hasta la Corte Suprema, luego el Tribunal Superior de Justicia decidió que se continúe con la causa, debiendo definirse de una vez, es decir, si se lo sobreseía por otras causales que ya habían sido sobreseídos diferentes, o bien se continuaba con el juicio. Y eso fue lo que yo decidí, luego de analizar todo desde el mes de junio, que asumí la causa, como ya lo dije. En el mes de agosto le di 5 días a cada una de las partes para que acusen o no acusen, para que decidan cuál iba a ser el destino de acuerdo a su criterio de esta causa, e incluso en alguna oportunidad le advertí a algunas partes que si hacían planteos dilatorios le iba a imponer las costas de esos planteos. ¿Qué son las costas? Los costos que genera mi intervención y mi decisión. Y efectivamente entendí que hubo planteos dilatorios y algunos casos repetidos, Mm. y le impuse costas a todos los defensores, incluso el defensor Bien. oficial. Lucas, ¿cuánto tiempo crees que puede llegar a estar la sentencia? No puedo asegurártelo porque yo no manejo, o sea, ni siquiera manejo mi agenda. Imagínate que hoy estuvimos comunicándonos todo el día para ver cómo venía mi tiempo, Mm. pero estimo que el primer semestre del año que viene se puede asignar fecha de juicio. Ahora estamos con este inconveniente, como te decía recién, existe mucha demora, somos Sí. pocos jueces aquí en la primera circunscripción judicial, de 11 jueces que éramos en un momento, ahora somos solo 6, lo Mm. cual dificulta que se designe un tribunal para intervenir, van a decir 3 jueces, con lo cual quedarían 3 solamente para el resto de las audiencias. Y en ese sentido, acá en Neuquén Capital ya no puede intervenir más ningún otro juez en esta causa, porque ya hicimos todos de garantías. Yo, por ejemplo, ya no puedo estar en la etapa de juicio porque intervine en esta causa, Ah, la bien. elevé a juicio, con lo cual ya perdí imparcialidad. Bien. Por eso tienen que Entendido. intervenir otros jueces que no hayan intervenido Claro. previamente. Ajá. Lo Perfecto. probable es que este juicio se lleve a cabo con 3 jueces del interior de la provincia de Neuquén en el venidero año, y en la medida que la agenda de la oficina judicial, que es el organismo que aquí asigna los juicios y establece el resto de las audiencias,
encuentre un hueco, por así decirlo, con algún magistrado del interior, con 3 magistrados tiene que ser. Posiblemente sea a no más tardar en el mes de junio del año que viene el juicio, pero no, difícil postularlo. No lo sé porque no Ujú. manejo los tiempos, no manejo los Genial. agendamientos. No, está bien explicado y entendible. Perfecto, un Genial. juicio oral donde un país va a estar siguiendo muy de cerca porque Ujú. si uno repasa ese episodio y en la pérdida de este docente de Carlos, con el impacto que recibió, hablando del gas lacrimógeno, pudo haber más víctimas en ese contexto, ¿no? Pudo haber Sí, sido... ese forma, bueno, casualmente eso que vos decís, Ivana, forma parte de la teoría del caso de la querella, que no hubo más víctimas por una cuestión azarosa. Eso es lo que se plantea. Por eso, más allá de lo que plantea la defensa, que lo que la policía quiso hacer es defender al resto de la ciudadanía que quería viajar, era una época de fin de semana largo, Semana Santa, donde había muchos turistas que deseaban ir a San Martín de los Andes, Villa Langostura o Bariloche, es una Mm. ruta que es un paso obligado, la que en teoría se había cortado. Entonces, eso fue lo que planteaban los defensores y como contrapartida, los querellantes decían que la, la represión, como ellos lo llamaron, era excesiva y por lo tanto debía ser indagado con más detenimiento. Y así lo consideré. Con los elementos que yo pude recabar, o al menos que me pusieron durante estas 3 audiencias, fueron 3 jornadas largas, una Mm. audiencia que normalmente suele durar entre 1 hora, 2 horas de máxima, esta duró más de 20 horas, Mm. sumando mi resolución que duró unas 3 horas aproximadamente, fueron entre 22 y 24 horas de audiencia. Eh, Fue la audiencia de esta naturaleza más larga que a mí me tocó llevar a cabo y no sé si hubo en alguna ocasión otra más larga con otro Mira, colega. Fue muy extensa. Lucas, vos sabés que te quería preguntar, porque no todos los días uno charla con un juez. No. Y quería consultarte esto. Este fue a nivel nacional la causa o el caso que te ha tocado, ¿no? Llevar adelante. Pero, ¿recordás algún caso en particular que haya sido también de importancia en lo que te haya tocado resolver o juzgar en este caso? Sí, acá suele haber muchos casos resonantes que, o sea, tienen incidencia en la prensa local. Hay 2 diarios importantes, uno es el Río Negro y otro es La Mañana de Neuquén. Pero sí hubo uno en particular que, por todas las circunstancias en las que nos tocó vivir a todos, que el año pasado, fue un hecho del año 2019, un hecho bastante aberrante. Una adolescente de 19 años apareció en el río Limay, descuartizada, apareció el torso, unos pescadores o unos deportistas encontraron, no me acuerdo si era un brazo, o la Mm. cabeza o alguna parte del cuerpo en el río, dieron aviso a la prevención, es decir, a la policía, se puso, esta chica ya estaba registrada como desaparecida, así de hacía 2 días, Mm. y el torso apareció a 3 kilómetros río arriba. Qué bárbaro. Y fue un suceso que se un juicio por jurados. Fue el primer juicio que se hizo en pandemia, lo cual generó mucha expectativa porque era un juicio por jurados, vale decir, Mm. son 12 ciudadanos que se encargan de establecer la responsabilidad de una persona. Y a mí me tocó intervenir en ese caso como juez técnico, el juez que lleva a cabo las audiencias de juicio, ordena el juicio, pero no decido la responsabilidad, sino que quien decide la responsabilidad son los ciudadanos. El jurado. Y este juicio se hizo en la legislatura provincial, donde el vicegobernador colaboró activamente y todos los miembros de la legislatura, los legisladores, no le cedió al Poder Judicial el recinto legislativo a los efectos que este juicio se pueda llevar a cabo en pandemia. ¿Y por qué Mm. se hizo en la legislatura? Porque todavía aquí, bien hay una sala de jurados, no había sido modificada para las circunstancias. Entonces, Para el la espacio transmisión y de la esas cosas, claro. legislatura permitía que este Claro, juicio se lleve a cabo con los 12 jurados sentados donde se sientan los legisladores. Y yo claro, particularmente me senté en el sillón del vicegobernador. claro. Pero más allá de esto que es anecdótico, fue un caso muy resonante, tomó notoriedad en algún momento nacional también, Sí, sí. y bueno, finalmente el jurado decidió la responsabilidad, era abuso sexual con acceso carnal Ujú. y homicidio agravado por violencia de género
y no me acuerdo qué otro, había dos agravantes. ¿Hubo No cuántos, recuerdo ahora exactamente, pero cuántos culpables en este caso? ¿O una sola persona? una sola persona. A Mirá. mí lo que me tocó en este caso fue imponer la pena como juez del técnico. Ya el jurado, una vez que el jurado declara la responsabilidad, queda desafectado, y después, en una audiencia posterior, a mí me toca imponer la pena. Aquí en Neuquén, no sé cómo es en Córdoba, tengo entendido si sigue el mismo código procesal, se declara la responsabilidad y al mismo tiempo se impone la pena. Acá se hacen dos audiencias diferentes. Por un lado, se evalúa la responsabilidad penal del imputado y luego en otra audiencia de cesura, de corte, se impone la pena en concreto. Se hace un juicio de pena, que es lo que me tocó esta mañana y le había contado algo a Ivana. Y en ese caso fue en la primer pena perpetua que impuse en mi carrera de juez, que ya llevo Perfecto. poco más de 5 años como juez, de juez penal. Porque se dice juez penal acá porque intervengo como juez de garantías en la primera parte del proceso. Luego, si intervine en ese juicio, en ese proceso, no puedo ser juez del juicio. Si hay un proceso en el que no fui juez de garantías, puedo ser el juez del juicio. ¿Se entiende esto? La separación. Sí, 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 O sí. sea, Bien. si yo intervengo en la Bien. parte de la acusación de la investigación, no puedo intervenir No en el puede. juicio. Si no Genial. interviene en la primera parte de la investigación, puedo ser juez de juicio y condenar. Lucas, Clarísimo. bueno, qué lindo poder escucharte, Sí, mucha y gente que te verte de está nuevo. viendo. Sí, sí, hace mucho que no nos vemos. Bueno, el Cortito placer es porque no mío, la nos queda alegría, mucho tiempo, seguramente mi pero mamá me está viendo, sé sí. que tenía gente, me dijo, pero bueno, después mandame la grabación por Telegram, así se la mando a mi Quédate mamá, que tranquilo. la puede Hay ver. repetición. Y por otro lado, tengo que pedirte algo porque el otro día que estuve hablando con Fabián, Sí. estuvo Fede Tosolini, ese muchacho que tiene el negocio ahí en Calle Las Ataviar. Heras, no sé si lo conocen. Sí, 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 Sí. sí. Lo Bueno, le ubicamos. mando saludos a Fede, también a Walter Tonini, a Diego Falco, a Juanito Solini, a Sí, Emma Pasano, que son todos mis amigotes, y claro. a Sebastián Bellido, por supuesto, que está en Cutralcó a 100 kilómetros. Estuve hace Ah, una mirá, semana con él comiendo un asado. mirá. Y esta muchachada hace cosa de 20 días, el 5 de noviembre, el día que hice la primera audiencia de este caso, vinieron de visita, estuvieron todos en mi casa y al día siguiente ¿Qué nos fuimos tal? a Bariloche Mirá a vos. pasar el rato. Y se enojaron, che, se enojaron porque no le mandaste saludos. La primera vez que lo acusan a un juez, Exactamente, acá estoy imputado. Lucas, un Qué abrazo enorme. lindo. Gracias por tu Un abrazo a predisposición, por ustedes. tu simpatía, como siempre, y por Cuando estar tan gusten, para lo que atentos. sea, y posiblemente en febrero esté por Brinkman, mi hijo mayor seguramente va a ir a mediados de enero y luego yo iré para allá Dale, a visitar a mi mamá y bueno, después veré para dónde disparo. dale. Pero voy a estar por Brinkman y cuando gusten, para lo que sea, si se quieren comunicar conmigo, yo a la mañana es medio complicado, pero bueno, de último se puede Bien. grabar, lo que sea, no hay ningún problema, me encanta. Bueno, Gracias, muchas gracias, Lucas. Lucas. Buena Y vida. Un nuevamente abrazo Nada. saludo para estos grandote. muchachos. Y para Ya está, Paula ya está Costa también, mandado. que me Bien, avisaste que me bien, que iba a está estar bien. viendo. Chau, chau, Chaucito, Lucas. Chao, Lucas, chao, un gracias, abrazo muchas gracias por grande. el Hasta contacto, hasta luego. luego. ¿Cómo Chau, se chau. corta ahora esto? Te cortan de acá, te cortan de acá. Cortame vos. Chao. Por Se favor. levanta la sesión. Qué lindo hablar con un juez Sí, así sí, distendidos. sí. Muy bien. Pues si muy no bien. nos tratan Lucas, así siempre serios. igual, Lucas, genial, Y genial. son todos cortantes los jueces, no nos dan Muy bueno. mucha Se levanta la sesión. mala Vamos onda. rápido al móvil